Álvaro Garzón Alarcón es el coordinador del área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está? Muy buenos días y pues muy grato volverlos a acompañar acá en la mesa de Canal Capital. Gracias. Pues nos ha llegado una pregunta de un televidente preocupado, yo creo que también por información mal entregada seguramente o mal recibida en los medios de comunicación. Veamos cuál fue la pregunta y usted nos ayuda a resolverla. Dice: esta semana he visto en las noticias la discusión sobre el acoso y el abuso sexual. Supe que dejaron libre a alguien porque se supone que esto ya no es un delito. ¿Es esto cierto? No, y me parece, como bien lo dice el televidente, una pregunta bien importante porque sí ha generado discusión y creo que no se ha comprendido realmente lo que quiso decir la Corte. Claro que sigue siendo un delito, indiscutiblemente. Lo que sucede es que hay que saber hacer esa diferenciación para que no se genere la confusión que se está, generando hoy en día en la sociedad. De un lado, porque claro, cuando nos referimos obviamente a ese acoso, nos estamos refiriendo a esa hostigación, a ese constreñimiento, a esa presión, ¿cierto? Obviamente con fines de carácter sexual. Cuando estamos hablando de ese abuso es porque ya se ha materializado la agresión sexual, ¿cierto? Y digamos lo que ha generado un poco de mala interpretación es que se entendió que si la persona no había aún consentido esa relación sexual, pues aún así se podía llegar a generar delito y realmente el quid del asunto radica en lo siguiente, y es que a pesar de que la persona no se resista a esa situación, no significa o no se interpreta entonces que necesariamente lo haya consentido. ¿Y a qué casos entonces debemos referirnos? Obviamente, por ejemplo, cuando la persona no es consciente de esa situación, hablemos de un trastorno, hablemos de que la persona no está, en sus 5 sentidos, la persona, por ejemplo, tiene algún tipo de psicopatía, la persona está bajo efectos de sustancias psicoactivas, el hecho de que no repele esa situación no significa necesariamente que la esté consintiendo. De acuerdo. Claro, es que esta semana recordaron por alguna situación en los medios de comunicación un pronunciamiento, porque sí hubo en algún momento algo que dijo la Corte, que dijo si la persona no puso resistencia no se puede hablar de una violación, pero era al contrario lo que trataban de informar los medios esta semana, era corrigiendo eso que se había dicho hace varios años, ¿no? Exactamente, sí. O sea, no decir que no significa que no esté diciendo que sí. Sí, y el hecho, insisto, de que materialmente repele, esa agresión no significa, y es lo que hay que ser insistentes, en que necesariamente lo esté consintiendo, porque pueden haber otras circunstancias por las cuales la persona no pueda materializar esa negación a ese acto sexual. Sí, pánico, claro. Una amenaza. O lo que usted dice, de pronto algún droga, tipo de droga, alcohol en exceso, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Sí, y hay que hacer, insisto, la diferenciación, porque cuando se habla obviamente de esta serie de delitos sexuales, pues, por ejemplo, es bueno que diferenciemos lo que son los actos de los accesos, ¿de acuerdo? Digamos, cuando nos referimos simplemente a esos tocamientos, que es una conducta menos gravosa que lo que realmente implica el acceso carnal violento, por ejemplo. Entonces, toda esa serie de situaciones muy puntuales hay que saberlas diferenciar, y adicionalmente porque en el mes de febrero, que fue donde realmente la Corte se pronunció con relación a ese tema, fueron muchos los casos con relación a delitos sexuales. Y en otros se debió también, a algunas inconsistencias por parte de la Fiscalía al momento de acreditar desde el punto de vista probatorio y dentro del principio de congruencia lo que debía acreditar para que se pudiese proferir un fallo condenatorio. El hecho de que no se hubiese, obtenido esa sentencia condenatoria no significa, reitero, entonces, que necesariamente eso haya dejado de ser un delito, como en muchos escenarios se malinterpretó. Pues abogado Álvaro Garzón Alarcón, coordinador del área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad de Rosario, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Están recibiendo sin ningún problema. En el Consultorio Jurídico cierran ahora en Semana Santa. En Semana Santa seguramente se va a hacer un pequeño receso, pero me parece muy oportuna la invitación. ¿Por qué? Se entiende obviamente que por la competencia jurídica en nuestros consultorios obviamente se reciben casos menores, entre comillas, pero estos casos que acabamos de mencionar de actos sexuales abusivos o delitos sexuales en general, por supuesto que los recibimos, ojo, pero en calidad de representantes de víctima. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien es víctima de alguno de estos delitos, por supuesto puede contar con el asesoramiento del consultor jurídico de la Universidad de Rosario. Para el victimario no. Para el victimario no, para el agresor no.
7 de la mañana, 20 minutos. Muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. ¿Qué tal si en este momento le echamos un